Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Hoy vamos a tener nuestra lección número 33. Buenos días a todos, hoy es dominguito, hoy es Día del Señor. Y precisamente el día de hoy trata nuestra lección número 33, que se llama El Día de Dios. Bien, mis queridos hermanos, antes de entrar en tema, vamos a hacer nuestra respectiva oración para que el Señor nos envíe al Espíritu Santo y podamos entender esta enseñanza el día de hoy. Bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues bienvenidos a esta lección del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el día de Dios, el sábado o el domingo. ¿Por qué nosotros los católicos celebramos el día del Señor en domingo? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos siguen celebrando el sábado, el Shabbat, como ellos le dicen? Bien, en esta lección vamos a ver, en nuestra lección número 33, vamos a ver el día de Dios. Vamos a ver cuáles son esos días que nos marca y en dónde viene, en qué parte de la Biblia viene el día de descanso, ese día que Dios nuestro Señor nos dio, nos puso para que nosotros descansáramos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en tema y tenemos aquí un problemita, ¿sí? Bien, antes que nada les quiero transmitir un versículo bíblico que dice así: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y viene escrito y quedó para siempre en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 27. Y se los vuelvo a leer. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Bien, la pregunta es, ¿el sábado o el domingo? ¿Cuál de estos dos días es el día de descanso o el día que debemos de dedicarle al Señor? Muy bien. Bien, vamos a ver los antecedentes de por qué nosotros tenemos que descansar. ¿Qué día descansamos? ¿El sábado o el domingo? ¿O cuál es el día que debemos de descansar? Bien, mis queridos hermanos, como antecedentes, en la lección número 26, Dios habló a su pueblo para dictarle normas o leyes para que los israelitas alcanzaran el reino de Dios. Esta ley la conocemos como la ley del Sinaí, y en las dos lecciones anteriores, o sea la 31 y la 32, profundizamos los dos primeros mandamientos de esta ley, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, en esta lección vamos a reflexionar pues este tema tan importante.
este tema tan importante que es ¿cuál es el día del descanso? Bien, seguimos adelante con nuestra clase, nuestro tema del día de hoy. Y bien, para entrar en el tema, en la lección de hoy estudiaremos y profundizaremos el tercer mandamiento del Decálogo o la ley de Sinaí. Bien, vamos a recordar a la luz de la palabra este tercer mandamiento que viene en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso del 8 a 11, y dice así: recuerda el día sábado para santificarlo. Estas son palabras de nuestro Padre Dios. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. Así es, mis queridos hermanos, viene muy claro en este tercer mandamiento de Dios que el día de descanso es el sábado por orden de él. Seguimos con la lección. Entonces, siendo Dios poseedor de tantos títulos de señorío sobre todo la creación, la creación sobre nosotros, nuestras vidas y nuestros tiempos, con todo ese derecho dicta su posición acerca de cómo y cuándo debemos servirle y del tiempo que debemos de consagrar a su servicio por medio de este mandamiento. Así es, mis queridos hermanos. Y así bien podía haber dispuesto que viviéramos continuamente en la actitud de servidumbre hacia su persona. Sin embargo, en su infinita bondad y con absoluto desinterés de valerse de nosotros, dispone que únicamente le dediquemos a él el séptimo día. Disposición que como vamos a ver más adelante, es por nuestro beneficio y no para provecho suyo. Ok, mis queridos hermanos, vamos a aclarar el texto de este mandamiento. Recordemos que la forma de expresión es la destinada a un pueblo primitivo de conceptos sencillos, y así da razón de la disposición. El Señor adopta la manera humana de hablar. Él ha trabajado durante 6 días en la obra de la creación y ha descansado el séptimo día, por lo que el hombre debe imitarle en esto. Es una enseñanza a la vez simple e inolvidable, por lo objetiva que es. Va al objeto mismo de la enseñanza, cumplir con el descanso semanal. Así es, mis queridos hermanos. Entonces nosotros tenemos una necesidad del descanso, una necesidad de descansar, ¿sí? Bien sabía Dios que el hombre se apasiona por los bienes materiales y que le es necesaria una regulación de sus actividades, a fin de que las gradúe con resistencia. Por otra parte, el hombre corre siempre el riesgo de caer en la preferencia por lo material que ve y toca, por el goce de sus sentidos, sobre lo espiritual que no ve y que no puede tocar, y puede parecerle que no existe, mis queridos hermanos.
Así es, mis queridos hermanos, el principal objeto, el principal objeto del descanso semanal es que el hombre tenga la oportunidad de encontrarse con Dios en el plano espíritu-espíritu, para lo cual conviene que prescinda de todo lo temporal y material, así como de sus preocupaciones y de sus cuidados al máximo posible, para entregarse de lleno a lo que mira a su destino inmortal, más allá de las cosas de este mundo, mis queridos hermanos. Bien, vamos a ver el sentido material de este precepto que nuestro Padre Dios, como estamos viendo, nos impuso. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, como veníamos diciendo, que podemos distinguir dos aspectos de este mandamiento. Primero, lo que es el aspecto material, y segundo, el aspecto moral y espiritual. La palabra sábado proviene del hebreo Shabbat, que significa cesar o reposar. Aplicado al día del Señor significa que, al igual que lo hizo Dios, el hombre tiene que dejar toda actividad material o temporal. Así es, mis queridos hermanos. Además existe el llamado año sabático, que tiene lugar después de cada 6 años de actividad agrícola. Durante el año sabático las tierras permanecen sin cultivarse y lo que ellas produzcan espontáneamente ha de quedar en beneficio de los pobres. Esto es una disposición de nuestro Padre Dios y vamos a verlo, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, este versículo bíblico que viene ni nada más ni nada menos que en el libro de Éxodo capítulo 23, verso de 12 al 14, que dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo día la dejarás descansar, y en barbecho para que coman los pobres de tu pueblo. Y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ver ahora la santificación del sábado. ¿Por qué nuestro Padre Dios quiso que el sábado fuera santificado? Así es, mis queridos hermanos. Entonces vemos que el sábado es santo como todo lo que es de Dios, y todo lo que es de Dios comunica santidad. Y esto a su vez, debe de ser santificado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que darle reverencia tal y como lo vimos en lecciones pasadas al hablar del Espíritu Santo. Veamos, mis queridos hermanos, qué nos dice esto al respecto a la luz de la palabra, mis queridos hermanos. Vamos a irnos a la Biblia para ver qué nos dice nuestro Padre Dios. Y en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 55, del verso 1 al 2, nos dice: así dice Yahvé, velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el mortal que tal haga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Palabra de Dios, amén, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, y ahora vamos a ver el sábado, porque el sábado es signo de liberación, mis queridos hermanos. Aparte de que es un día de descanso, el día sábado, también el día sábado para nosotros es un signo de liberación. Eh, es también signo de liberación, el que está ocupado en las cosas temporales se encuentra al servicio de ellas. O sea, ¿por qué es un signo de liberación?
porque el que está ocupado en las cosas temporales se encuentra al servicio de las cosas temporales. Pero al prescindir de ellas, el hombre queda liberado de las cosas materiales para ocuparse de las cosas del espíritu. Y así se puede comparar con la salida del pueblo de Israel de Egipto, que fue una liberación de la esclavitud. Así nosotros también, queridos hermanos, al guardar el sábado, nos estamos liberando el espíritu de la esclavitud de lo material. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, que es lo que nos dice nuestro Padre Dios en las Sagradas Escrituras, en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, que dice así. Esto fue dirigido para el pueblo de Israel por parte de nuestro Padre Dios. Dice: recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Así es, mis queridos hermanos, aquí nuestro Padre Dios es muy claro, ¿sí? Él nos sacó del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud, y por eso nos exige que guardemos el día sábado. Bien, ahora vamos a ver qué relación hay entre el sábado y asistir al templo, mis queridos hermanos. Bien, en esta lección 13 nos dice que hay una estrecha relación entre el sábado y el templo. Ambos son consagración de Dios, ambos le pertenecen y han sido santificados por Él. El sábado y el templo, nuestro Padre Dios los ha destinado a su culto. El sábado es su tiempo y el templo es su espacio o el lugar a Él consagrado. De aquí que el tiempo consagrado a Dios ha de emplearse asistiendo al templo para rendirle culto, mis queridos hermanos. O sea, no nada más es media de descanso y me quedo en casa viendo la televisión, viendo alguna película, no. El sábado tenemos que asistir al templo a darle gracias a Dios. Bueno, esto es en el Antiguo Testamento. Nosotros los católicos es el día domingo, que ahorita un poquito más adelante lo voy a explicar. Entonces veamos, mis queridos hermanos, qué se nos dice a la luz de la palabra respecto al sábado y el templo. ¿Qué relación tiene? Bueno, mis queridos hermanos, pues nos vamos a el libro Levítico en el capítulo 19, verso 30, que dice así: guardad mis sábados y respetad mi santuario, yo Yahvé. O sea, quiere decir que Yahvé nos está ordenando que guardemos el sábado y a la vez, al mismo tiempo, respetemos su santuario, que es el templo donde asistimos todos los domingos al culto, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, y ahora vamos a ver cómo podemos guardar este precepto que nuestro Padre Dios nos está exigiendo que hagamos. En la lección número 13 nos dice que en sábado había dentro de Jerusalén sacrificios y asambleas de instrucción religiosa. Fuera de la ciudad santa se reunían en las sinagogas, que significa el lugar de reunión, con intención de establecer comunicación. Eso es lo que significa esa pequeña palabrita, sinagoga. También en la sinagoga se hacía oración y se impartía instrucción por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras. Así es, mis queridos hermanos, y veamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra respecto a esto que estamos hablando el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Y en el Evangelio del apóstol San Lucas, en el capítulo 4, verso 15 al 17, nos dice así: Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito:
Palabra de Dios, amén, hermanos. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que Él también cumplía con la ley de guardar el día sábado, entrar a la sinagoga, tomar las Sagradas Escrituras, leerla. Él enseñaba, Él cuando leía las Sagradas Escrituras, Él enseñaba, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, y ahora vamos a ver cuál es la correcta interpretación de este precepto. Pero también se ocupa Cristo de la observancia del sábado sea en su correcto sentido. Es el día dedicado al Señor, sí, pero también debe de atenderse al sentido de la caridad. Bien, vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra nuestro Señor Jesucristo en estas tremendas enseñanzas que Él daba en la sinagoga. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, verso del 1 al 5, nos dice así. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba. ¿Quiénes estaban al acecho? Los fariseos y los escribas. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Jesús dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, o sea, se dirige a todos los fariseos y todos los que estaban ahí presentes. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, o sea, el corazón de los fariseos y todos los presentes ahí, escribas y fariseos, dice al hombre, extiende la mano. Él extendió y quedó restablecida su mano. Palabra de Dios, amén, hermanos. Veamos cómo en esta parte del Evangelio nuestro Señor Jesucristo cura y les recrimina, les echa en cara a los fariseos y a los escribas que ellos exageraban en seguir esa ley del sábado de no hacer nada, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, también en el sábado la Biblia nos deja una gran enseñanza, que es ver el sábado por los bienes temporales. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que aún la conservación de los bienes temporales era y es permitida en sábado, mucho más la salud del hombre, y es la propia conciencia el mejor indicador que podemos tener para saber cómo debemos actuar conforme a la caridad cuando nos parece haber conflicto entre nuestras obligaciones hacia Dios y nuestras obligaciones hacia el prójimo, mis queridos hermanos. Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué nos dice al respecto, qué nos dice Dios al respecto de hacer alguna obra de caridad el día del reposo, mis queridos hermanos. Entonces veamos qué nos dice a la luz de la palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 10 al 16. Y dice así: estaba enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en día sábado. Replicóle el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día sábado? Palabra de Dios, amén. Hermanos,
qué enseñanza tan tremenda les dio nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y creo que también a nosotros en esta época, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver cómo también Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es dueño del día sábado, mis queridos hermanos. En una de las declaraciones que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer de su divinidad fue con relación al uso del sábado, del que Él como Dios es dueño y dispone a su voluntad. Un sábado sus discípulos sintieron hambre y fueron criticados por los enemigos de Jesús, porque los apóstoles cortaron espigas y se las comieron. Jesucristo reprocha la crítica recordando que el rey David, en momentos de emergencia parecidos, comió con sus soldados el pan sagrado del templo. Y concluye con respecto a la observancia del sábado. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a ver esta enseñanza a la luz de la palabra en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, verso 23 al 28, que dice así: Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer? Y dio también a los que estaban con él, y les dijo: El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. ¿Qué les quiso decir? Que también Él es Señor, es Dios, y también Él puede hacer lo que quiera del sábado, porque el sábado es de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con esta tremenda enseñanza. Dice que con esto nos enseñó de manera inequívoca que hay ocasiones en que aún lo consagrado a Dios queda postergado porque la caridad con el prójimo lo pide. Por eso lo que termina recordando nuestro Señor Jesucristo es la profecía de Oseas. Y vamos a ver dos versículos bíblicos en el profeta Oseas y en el libro en el Evangelio de San Mateo, perdón. Vamos a ver a la luz de la palabra qué fueron esas enseñanzas que recordó nuestro Señor Jesucristo cuando lo cuestionaron sobre esto. Bueno, va bien, mis queridos amigos, vamos a la luz de la palabra. Primeramente vamos a ver al profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6, que dice así: Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ojo, mis queridos hermanos católicos que les gusta hacer esas famosas mandas, esas famosas peregrinaciones, esas famosas idas de rodillas a la Basílica de la Virgen María de Guadalupe. Fíjese lo que dice aquí: porque yo quiero amor, no sacrificio, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, todas esas personas que van a peregrinaciones y hacen mandas y hacen juramentos, lean este pasaje bíblico, estúdienlo, analícenlo, hagan lo suyo. ¿Verdaderamente ustedes conocen a Dios? Si conocen a Dios, pues no necesitan que hacer holocaustos. Y vamos a ver qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 13, que dice así: Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores. Palabra de Dios, amén, Señor. Amén, hermanos, amén, todo mundo, porque esta es una enseñanza tremenda que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo a los fariseos, ¿sí? Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así es, mis queridos hermanos, el verdadero descanso es en Dios, no en sábado, mis queridos hermanos. Vamos a ver a continuación por qué esto de el verdadero descanso lo debemos de tener en Dios y no en el sábado. Así es, mis queridos hermanos, el apóstol San Pablo en una de sus cartas dirigida a los hebreos, o en una de sus tantas cartas, nos explica el verdadero sentido del descanso, el que debemos de buscar, el que no se condiciona ni al día ni a la hora, sino en la unión con Dios, en cuyo seno, solamente existe en nosotros el verdadero descanso. Bien, vamos a verlo a la luz de la palabra en su carta del apóstol San Pablo en el capítulo 3, en los versos del 7 al 11 y en el capítulo 4, en el verso 11. Bien, mis queridos hermanos, pasamos a ver a la luz de la palabra esta enseñanza que nos está dejando el apóstol San Pablo. Bien, mis queridos hermanos, tengo aquí una pequeña falla, una pequeña fallita. Pero bien, mis queridos hermanos, vamos a seguir adelante con esta enseñanza. Mi internet está fallando. Mi internet está fallando, mis queridos hermanos. Pero aquí está. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Bien, entonces vamos a leer esta carta que escribió el apóstol San Pablo a los hebreos. Primeramente en el capítulo número 3, del verso 7 al 11. Y después en el capítulo 4, en el verso 11, que dice así: Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella, el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra esa generación y dije: andan siempre honrados en su corazón, no conocieron mis caminos, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando los hebreos, los judíos salieron de Egipto y anduvieron vagando por 40 años en el desierto, pues como eran muy duros de convencer, pues nuestro Padre Dios pues no les dio descanso, ¿no? Los traía todo el día, como decimos en México, pues duro, estaba dándoles duro nuestro Padre Dios. Y vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en el capítulo 4, en el verso 11, en la carta a los hebreos. Dice: esforcémonos pues por entrar en ese descanso. Otra vez, lo voy a leer. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Se está refiriendo a aquella desobediencia que hicieron nuestros padres cuando anduvieron vagando en el desierto. Así es, mis queridos hermanos, también vamos a ver por qué el completo descanso no será en esta vida terrenal. Hay veces que nosotros los mexicanos decimos, pues ya me voy a descansar, y muchos decimos, descansar al panteón, ¿no? A lo mejor suena algo trivial, algo burlesco, pero es cierto, o sea, el verdadero descanso no está aquí en la tierra, sino está allá arriba, ¿no? El cristiano ha de saber que el descanso no es completo en este mundo. Completo y definitivo será solo en la otra vida, el cual se caracteriza por la ausencia total de pena y plenitud del bien en Dios. Como yo se lo decía hace rato, vamos a descansar cuando ya estemos allá arriba con el Señor. Ahorita en esta tierra, pues hay que darle duro al estudio, a la enseñanza, al trabajo, a estar con la familia. Aquí pues no vamos a encontrar el verdadero descanso. Aquí yo creo que solamente tenemos pequeñas pausitas en esta vida.
Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a ver a la luz de la palabra qué se nos dice sobre esto, este descanso eterno. Bien, y para eso nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan, en el capítulo 14, verso 13, que dice así. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios. Amén, hermanos. Eh, Aquí nos quiere decir que las obras no, ni tampoco la ley, sino, a ver, dice, que por las obras y no por la ley, ¿sí? Son las que han de hacernos ganar este descanso eterno. Es lo que nos quiere decir este, este versículo bíblico, mis queridos hermanos. Muy bien, mis queridos hermanos, yo creo que quedó muy claro eso, ¿no? De que solamente podemos descansar en la otra vida. Entonces, lo volvemos a repetir, las obras y no la ley son las que han de ganarnos el eterno descanso. Son las obras y no la ley. Así es, mis queridos hermanos, esta enseñanza es tremenda. Bien, vamos a ver ahora por qué en domingo nosotros los cristianos católicos descansamos el domingo y se lo dedicamos a Dios nuestro Señor. Vamos a hacer un poquito de remembranza con los apóstoles, ¿sí? Habiendo considerado los apóstoles que en el primer día de la semana se habían realizado los hechos más importantes en la vida de Jesucristo, particularmente su resurrección, el día del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la aparición a los primeros discípulos y la segunda aparición a cuando ya estaban todos los discípulos reunidos. Esos días suscitaron el primer día de la semana, por la cual le dieron el nombre de domingo o el día del domingo. Bien, vamos a ver ahorita por qué la palabra domingo o de dónde viene esa palabra domingo. La palabra domingo viene del latín dies dominica, que eso significa día del Señor. Y dominica viene de la palabra dominus, que significa Señor. Conociendo todas las particularidades que anteriormente le daban al sábado. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros discípulos empezaban a descansar el domingo respetando todo lo que se hacía el día sábado, pero ahora lo hacían el día domingo. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a ver por qué santificamos el domingo. Al igual que en el Antiguo Testamento, el día sábado, la iglesia cristiana, esa nueva iglesia naciente en aquella época, santifica el domingo, dedicándole al descanso del cuerpo, con objeto de que el cristiano se ocupe primeramente de las cosas del Espíritu, que son la oración, la lectura de la Sagrada Biblia y así como otras lecturas espirituales, su reflexión y sobre todo el culto debido a Dios, del cual la máxima expresión está en el sacrificio, como ya lo vimos en la lección número 33, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver el culto, el culto de la nueva ley. Eh,
Si el sacrificio constituye la máxima expresión del culto, el santo sacrificio de Cristo es el sacrificio por excelencia, por cuanto es en el Jesús Dios mismo, quien se ofrece y se inmola para gloria del Padre y salud de los enfermos. Vamos a verlo a la luz de la palabra para que lo entendamos muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra, las Sagradas Escrituras, qué nos dice al respecto. Y vamos al libro a la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el verso 13 al 14, que dice así: Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Aquí el apóstol San Pablo, en esa carta dirigida a los hebreos, les está recalcando y les está recordando que si por la sangre de esos animales que ellos sacrificaban, ¿sí? Había purificación de la carne. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que se inmoló y con esa sangre limpió nuestros pecados. Con esa sangre nos purificó, mis queridos hermanos, ¿sí? Entonces ese es el sacrificio y ha sido el único, y ya no va a haber más sacrificios ante Dios que sirva para purificar perdonar nuestros pecados, purificar nuestra carne. No va a haber otro sacrificio, mis queridos hermanos, por lo menos en este mundo. Y a raíz de este sacrificio, mis queridos hermanos, ¿sí?, nace una celebración que nuestro Señor Jesucristo dejó instituido. Así es, mis queridos hermanos, todos los domingos pues, celebramos la Eucaristía. Nosotros los cristianos católicos, los verdaderos cristianos, celebramos la Eucaristía. La santificación del primer día de la semana era ya realizada en los primeros días de la iglesia, de esa iglesia cristiana primitiva. Esta convivencia fraterna y acto de culto al que se le llamó originalmente fracción del pan, estamos hablando allá por el siglo I. La palabra Eucaristía, que significa acción de gracias, o sea, eso es entre los griegos. Eucaristía significa acción de gracias entre los griegos. Y la palabra oblación, que significa ofrecimiento, era la palabra entre los latinos. Antes se acostumbraba a retirar a los catecúmenos, o sea, quiere decir catecúmenos, aquellos que apenas estaban recibiendo la catequesis de los apóstoles, los retiraban con la palabra misa, que significa envío o despedida. Y poco a poco se implantó el nombre de misa para designar la misma original fracción del pan. Así es, mis queridos hermanos, entonces Eucaristía significa acción de gracias, eso es una palabra griega, y la palabra latina era oblación. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver un poquito de enseñanza de dónde viene la palabra Eucaristía. En su Evangelio, San Lucas, en el capítulo 22, verso 19, expresa lo siguiente: Luego tomó el pan, dio gracias, ahí está la palabra, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, escuchen bien, mis queridos hermanos no católicos, si están viendo este video, palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Dice el evangelista que Jesús dio gracias, pues precisamente ese dar gracias en griego es eucaristesas. De ahí proviene la palabra Eucaristía.
La Eucaristía es un acto de amor en donde el mismo Cristo se dona a nosotros en un pedazo de pan. La Eucaristía es el centro de nuestra fe y debemos pedir los ojos espirituales para poder comprender el misterio que se hace presente en las especies de pan y del vino. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, de aquí viene por qué se dice la celebración de la Eucaristía. Eucaristía es acción de gracias y Eucaristía es una palabra griega, mis queridos hermanos. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Quiénes acudían? Pues todo el pueblo, los gentiles, los israelitas, los judíos, todos aquellos que querían escuchar y querían participar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, lo que nosotros llamamos Eucaristía. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver por qué se generalizó el domingo entre los cristianos del siglo I. En conmemoración del primer día de la semana, el domingo, como día de precepto en sustitución del sábado, se hizo de manera general inmediatamente entre los primeros cristianos del siglo I. Vamos a verlo a la luz de la palabra en el libro de Hechos y en el libro de Apocalipsis. Así es, mis queridos hermanos, ahí es donde queda registrado que se hizo viral el domingo entre todos los cristianos del siglo I, de aquella época. Primeramente en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 7, nos dice: el primer día de la semana, lo que hoy conocemos como domingo, mis queridos hermanos, estando nosotros reunidos, ¿quiénes? Los apóstoles, para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta el mediodía. Fíjense nada más, aquí está todo claro. Vamos a leerlo nuevamente. El primer día de la semana, este es el relato del apóstol San Lucas. Acuérdense que el apóstol San Lucas fue el que relató, fue el que escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así nuevamente: el primer día de la semana, estando nosotros, ¿quiénes? Todos los apóstoles y los discípulos, reunidos para la fracción del pan, o sea, para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias. Pablo, el apóstol San Pablo, ya estaba con ellos, ya se había convertido al cristianismo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Y alargó la charla hasta la medianoche. Y en el libro de Apocalipsis, este libro todos sabemos que lo escribió el apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el verso 10, fíjese cómo pone ahí: caí en éxtasis el día del Señor. O sea, ya todo mundo ya conocía que el día del Señor era el primer día de la semana. Entonces quiere decir que el apóstol San Juan cayó en ese trance, en esa inspiración, el día lunes. Y sigue así: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y bueno, ya podemos seguir leyendo esos capítulos para ver qué les decía, mis queridos hermanos, pero aquí está muy claro. El primer día de la semana se reunían los discípulos y los apóstoles para predicar el evangelio y partir el pan, para celebrar la Eucaristía. Y en el libro de Apocalipsis, el apóstol San Juan es muy enfático en decir: caí en éxtasis el día del Señor, que fue el primer día de la semana. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver el sentido de este sacrificio, del por qué nosotros los cristianos católicos celebramos la fracción del pan o celebramos la Eucaristía. El sacrificio que ofrece el hombre a Dios tiene el sentido cultural de reconocimiento
y aceptación de su dominio, de agradecimiento por sus beneficios, de expiación por las faltas cometidas contra Dios y de solicitud de nuevos favores, la cual hace que el acto de adoración pueda ser de estas maneras, mis queridos hermanos. Les voy a presentar en la pantalla. Les voy a presentar en la pantalla los actos de adoración. Uno, que puede ser un acto de adoración lautréutico, que quiere decir acto de adoración derivado de la latría. O también el acto eucarístico, acto de agradecimiento derivado de acción de gracias. El acto expiatorio, que es un acto de reparación por las culpas individuales y comunitarias, que es la que hace el sacerdote cada domingo, llamado también sacrificio propiciatorio. Y por último, el acto impretatorio, que es acto de petición, que viene de impetrare, obtener pidiendo. Así es, mis queridos hermanos, estas son las formas de hacer el culto en la Eucaristía. Nuestra vida eucarística, mis queridos hermanos. Todos los actos de culto, el santo sacrificio de la misa es el acto supremo de culto del pueblo cristiano católico y de toda la humanidad, porque en él es Cristo mismo que se ofrece al Padre como víctima infinita, con sentido a la vez latréutico, eucarístico, expiatorio e impetratorio, pero no por ser el sacrificio de la misa un sacrificio incruento, se le llama sacrificio eucarístico, para distinguirlo del sacrificio de la cruz, donde Cristo se ofreció de manera cruenta, aunque esencialmente es el mismo y único sacrificio de Cristo víctima al Padre por voluntad propia, y este se renueva en la Santa Misa cada vez que se hace o se recuerda la partición del pan. ¿Qué significa la palabra incruento? Porque dice aquí, pero por ser el sacrificio de la misa un sacrificio incruento, se le llama eucarístico. ¿Qué es incruento? O sea que no hay derramamiento de sangre. Recordemos que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía. Veámoslo a la luz de la palabra, donde nos va a quedar muy claro, mis queridos hermanos. En su primera carta a los Corintios del apóstol San Pablo, en el capítulo 11, verso 23 al 29, dice así: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Aquí el apóstol San Pablo está repitiendo las enseñanzas que recibió de nuestro Señor Jesucristo, y más sobre todo de los discípulos, porque los 12 apóstoles, bueno, ya eran 11, estaban presentes el día de la partición del pan, el día de la celebración eucarística, el día que nuestro Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿sí? También los 12 apóstoles fueron testigos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el que coma de este cuerpo
y beba de esta sangre, tendrá vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que no hay que buscarle 5 pies al gato, porque solamente tiene 4. Nosotros los verdaderos cristianos y católicos somos los que celebramos esa enseñanza, ese mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y está plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo seguimos? Porque nuestra iglesia es apostólica. Es apostólica y fue edificada por el mismo Señor Jesucristo. No como otras no digo nombres, no fueron edificadas por nuestro Señor Jesucristo, ni son apostólicas. Son hechas por hombres y tienen ideas de hombres y tienen interpretaciones bíblicas de lo que dicen esos hombres que las dirigen. Pues bien, mis queridos hermanos, ya llegamos al final de esta lección, ¿sí? Y vamos a ver las conclusiones, mis queridos hermanos. Pues así, pues para concluir esta lección, tenemos lo siguiente. Nosotros los cristianos católicos o los verdaderos cristianos no guardamos el sábado. Nosotros guardamos el domingo, que es el día del Señor. Por lo tanto, el sábado no es día del Señor, es día para descanso. El día domingo fue instituido por los apóstoles con el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora sí, resumiendo esta lección, Dios tiene todo el derecho de exigir y recibir nuestro acto de culto. La oración, lectura y reflexión sagradas, el culto y las obras de misericordia son las actividades propias del día de descanso o del domingo. El culto, ante todo, por ser el santo sacrificio de la misa, es un deber inexcusable por el que adoramos a Dios, le agradecemos, le imploramos perdón y le solicitamos nuevos beneficios. Nuestro descanso definitivo será en el seno de Dios por toda la eternidad. En tanto, debemos trabajar por el reino y su justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que, hermano católico, no hagas caso omiso. Hay que asistir a misa todos los domingos, hay que asistir a la reunión todos los domingos, hay que congregarnos todos los domingos para leer la Biblia. Y aquí les dejo, mis queridos hermanos, unos versos de regalo, unos versículos de regalo. Pero me gustaría leerles el segundo verso, que es del apóstol San Juan, capítulo 6, verso del 51 al 52. Lo estoy buscando aquí en la Biblia porque se los voy a leer. Es muy importante, es muy interesante ese capítulo bíblico. Entonces estoy buscando en la Biblia, capítulo 6, verso 51 al 52, que dice así, mis queridos hermanos. Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Así es, mis queridos hermanos, esta es una gran enseñanza, una ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que compartiéramos, recordáramos ese día que Él fue entregado. Que todas las veces que podamos, hagamos la fracción del pan para recordar su muerte hasta que Él regrese nuevamente, así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y ya nada más para terminar, el sábado o el domingo. Creo que ya quedó claro, mis queridos hermanos,
nosotros los verdaderos católicos, los verdaderos cristianos, guardamos el domingo. Hay un par de sectas, andan por ahí, sectas protestantes, que se llaman judeomesiánicos y los adventistas del séptimo día, que en su mala interpretación que tienen sobre la Biblia, ellos siguen guardando el sábado. Ante toda esta evidencia que presenta las Sagradas Escrituras, ellos no creen, no le creen a Jesucristo. Ellos le creen a sus pastores, ellos les creen a esas malas interpretaciones. Los invito a que escudriñen la Biblia, los invito a que pues la lean y saquen la verdadera enseñanza. Aquí los apóstoles instituyeron el domingo como el día de descanso del Señor. Y nosotros como iglesia apostólica, cristiana y católica, seguimos esa enseñanza. Bien, mis queridos hermanos, me despido. Espero que les haya gustado esta lección. Antes vamos a hacer alguna oración. Si les gustó este video, pues compártalo con sus amigos, sus familiares. Este video yo no lo monetizo porque la palabra de Dios no se vende. Hay muchos hermanos predicadores, hay muchos hermanos que suben sus videos a YouTube, que predican la palabra, y pues los monetizan, inclusive los de la iglesia de enfrente. Sí, no se vale, hermanos, no hay que monetizar, no hay que lucrar con la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si les gustó, déjenme sus comentarios aquí abajito, ¿sí? Compartan el video, mándenselo a sus familiares, a sus amigos, para que conozcan un poquito más de la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, me despido, vamos a hacer la oración, una oración final, ya para irnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque el día de hoy escuchamos nuevamente tu palabra. Gracias porque hoy es domingo y toda esta gente que escuchó esta lección creo que saldrá edificada. Gracias, Señor, por enviarnos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Hijo para que con su sangre nuestros pecados anteriores fueran lavados, fueran perdonados. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por la hostia. Gracias, Señor, por esa comunión que tenemos contigo directamente al tomar la hostia, al comer tu cuerpo y beber tu sangre. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien, que pasen un bonito domingo con sus familias y nos vemos en la siguiente lección.